Miércoles 12 de julio, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7. Haremos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Recuerde que nuestras noticias son interpretadas en lengua de señas por nuestro compañero Edison Velázquez. Bienvenidas, bienvenidos. Definir la agenda legislativa fue el propósito de la reunión de trabajo que mantuvieron los legisladores del país y el presidente de la República. Le contaremos también que el mandatario Lenín Moreno aseguró que la situación económica del país es difícil y que las cuentas presentadas por el gobierno saliente debieron ser más mesuradas. 500 millones de dólares y la obtención de terrenos hacen viable el inicio del programa Casa para Todos impulsado por el gobierno nacional. 18 meses de prisión pidió la Fiscalía de Perú para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos. Buenos días, Ecuador. En imágenes vemos la plaza central del Cantón Ventanas. Es la cuarta ciudad más poblada de la provincia de Los Ríos y se encuentra a 2 horas de Guayaquil, atravesada por el río Zapotal. El mayor rubro de producción local es el agrícola. Se destaca la producción de maíz. También se la conoce como la capital maicera del Ecuador. Con esa imagen de nuestro bellísimo territorio, comenzamos Noticias 7. Comenzamos el bloque de asambleístas de Alianza País y el jefe de Estado Lenín Moreno mantuvieron una cita de trabajo para definir la agenda legislativa. El bloque de asambleístas de Alianza País se reunió esta tarde con el presidente de la República para definir temas referentes a la agenda legislativa y plantear proyectos de ley en sectores prioritarios. El jefe de Estado, en sus palabras de bienvenida, hizo un llamado a la unidad del interior del movimiento para trabajar en beneficio del país. Como habíamos dispuesto la semana pasada, hoy nos volvemos a reunir con el fin de tratar específicamente la agenda legislativa. Este momento, de forma particular, independientemente de roces que pueden haber existido, yo traigo un sentimiento únicamente de unidad. A la cita de trabajo asistieron también varios ministros de Estado que aportarán a posibles reformas a la Ley de la Niñez y Adolescencia, al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Democracia. Por su parte, el principal del Poder Legislativo, José Serrano, además aseguró que la Asamblea está cumpliendo con su rol fiscalizador, al tiempo de avanzar con el tratamiento de leyes para su conocimiento en segundo debate, y dio algunos ejemplos. A la fecha, presidente, se han aprobado leyes como son la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad. La semana pasada, presidente, hemos remitido ya a la presidencia la ley sobre impedimentos de tener dinero y propiedades en paraísos fiscales. Estos logros, presidente, forman parte de esta visión de servicio al país. Al término de la reunión, que duró cerca de 2 horas, el presidente de la Asamblea Nacional ratificó la disposición de trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo y resaltó la unidad del bloque de asambleístas de Alianza País. Pero cuando hayan disensos también procesarlos casa adentro, y esa será una práctica permanente que nosotros la tendremos durante estos próximos 4 años. Estos encuentros se realizarán de manera bimestral, así se aseguró, con el fin de revisar los avances logrados. Carlos Flores, Ecuador TV. Y varios mensajes en su cuenta personal de Twitter publicó el presidente de la República sobre los principales objetivos de su gobierno, como son el diálogo nacional y la lucha contra la corrupción. Uno nunca debe arrepentirse de actuar como caballero. Lo que natura non dá, Salamanca non presta. Por si alguien duda, perdió la oposición. La revolución ciudadana ganó y continúa. Revolución es luchar contra la pobreza, contra la corrupción, por la producción y el empleo. Revolución es luchar por la paz. No podemos pretender que todo ha estado bien. No nos engañemos. Hemos avanzado mucho, pero hay largos trechos por recorrer. Seguiremos combatiendo la corrupción. Una auditoría forense por parte de la ONU no estaría por demás. Al dejar la vicepresidencia, el apoyo a la misión Manuel Espejo era multitudinario. Cuando se decidió desmantelarla, guardé silencio por respeto a la autoridad. No ha habido reciprocidad. Verdaderamente el país esperaba un mensaje de optimismo y esperanza. Como lo dije en mi mensaje, ahora solo queda el futuro. Seguiremos cambiando todo aquello que sea necesario para consolidar la democracia y el bienestar de todos. Capítulo cerrado. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó al Ejecutivo los mecanismos y estrategias para llevar adelante uno de los principales ejes de acción del actual gobierno. El mandatario pidió que se pueda accionar una auditoría forense.
Ninguno de los 9 integrantes del Frente de Transparencia faltó a esta cita. Fue en el Palacio de Carondelet y duró 1 hora. Ahí se presentaron los mecanismos en la lucha contra la corrupción, uno de los principales objetivos del gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno. La propuesta se divide en 5 ejes. Que son la corrupción en el sector público, la lucha contra la impunidad, la promoción de la transparencia, la educación, la reflexión como país en valores y en un sentido nacional, y también la corrupción en el sector privado. Los integrantes de este organismo insisten en que no se atacan a casos particulares, sino al problema en general. Por eso una de las principales acciones serán proyectos de reformas en materia legal. Tenemos que entrar a trabajar, retroalimentarnos, analizar la realidad legal y la realidad social de la contratación pública y entrar a trabajar propuestas o entrar a trabajar reformas. El presidente de la República quedó satisfecho con lo presentado por el Frente de Transparencia. No obstante, como la propuesta en campaña fue el de una cirugía mayor a la corrupción, pidió tomar en cuenta un proceso de auditoría forense que ha sido desarrollada por la Organización de Naciones Unidas. A eso de hacer el seguimiento de toda la ruta de la corrupción, en términos sí corresponde, creo que le llaman auditoría forense. O sea, por favor, vamos al fondo del asunto. No nos quedemos en medias tintas, no nos dejemos amedrentar. Desde el Frente de Lucha contra la Corrupción también se iniciará un proceso de diálogo nacional sobre esta materia. Nos ha dado un espaldarazo y nos ha dicho muy tajantemente, adelante sin temor ni favor. Pues las políticas públicas y reformas legales que se planteen serán plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en la reunión con los integrantes del Frente de Transparencia, el jefe de Estado aseguró que la situación económica del país es difícil y que las cuentas presentadas por el gobierno saliente debieron ser más mesuradas. Una vez revisadas las cuentas dejadas por el gobierno que lo precedió, el presidente de la República, Lenín Moreno, asegura que no están tan ordenadas como se dijo, pues en ellas se encontrarían un manejo que calificó como no tan mesurado. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Yo entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país, pero por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. Que esto no significa un país quebrado, pero sí en una situación difícil económicamente hablando, de la que afirmó a los ciudadanos, se va a salir adelante. Con el esfuerzo de todos. Porque imagínense lo que sería que yo como presidente diría que no vamos a salir adelante. Pues vamos a salir adelante. Que para eso es muy importante el actual momento que empieza a vivir el país, donde la clave, asegura, es dejar comportamientos anteriores. De a poco toda la gente va a ir abandonando su comportamiento ovejuno y va a empezar a respirar verdaderamente esta libertad nueva. Que eso a él lo deja muy a gusto y que por este motivo continuará con su proceso de diálogo, donde escucha propuestas así como críticas, las cuales están permitidas y le dejan seguir avanzando. Que yo estoy dispuesto a aceptarla de todo corazón. ¿Dolerá? Dolerá sí. Porque como dice Serrat, nunca es grata la verdad, lo que no tiene es remedio. Moreno insistió que el objetivo principal es seguir fortaleciendo el proyecto de la Revolución Ciudadana, que fue respaldado en las urnas del pasado mes de abril. Alex Llanos, Ecuador TV. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, dijo que se ejecutará un plan de devaluación fiscal con el objetivo de reducir el déficit. Entre otras medidas, anunció que dentro del plan de austeridad no se contratarán todas las vacantes que actualmente existen en el sector público. En 3 elementos se centrará el manejo económico de este periodo de gobierno, según reveló el ministro de Economía, Carlos de la Torre, durante una conferencia magistral en la Universidad Católica del Ecuador. 1, fortalecimiento de la dolarización. 2, devolverle al sector privado su papel de motor de la economía. Y 3, todo esto para generar cada vez mejores condiciones de bienestar para los ecuatorianos. ¿Cómo se lograrán estos objetivos? Según el funcionario de Estado, se planteará una devaluación fiscal. Reducir con apoyo del Estado algunos de los costos de producción, especialmente costo de mano de obra de los trabajadores, y eso genera competitividad. Para esto se plantean algunas alternativas. Reducir a los empleadores el aporte patronal de sus empleados al IES. Y que eso cargue la caja fiscal, no importa, es una inversión. Y se pretende aprovechar la infraestructura construida en los últimos 10 años. Y más bien ahí es de donde van a salir los recursos para esta devaluación fiscal que les digo, porque ya tenemos la máquina lista. Está la hidroeléctrica, están las carreteras, están todos los becarios que han vuelto del exterior con un costo fiscal importantísimo.
Ahora esa máquina que está lista para producir, tenemos que echarle a andar. Para el ministro de la Torre, la economía se está recuperando, pero requiere de un gran esfuerzo fiscal y la corresponsabilidad de sectores como el financiero. Que se pueda generar un financiamiento importante, principalmente dirigido a vivienda, que se pueda también dirigir recursos al microcrédito. Sobre la deuda pública consolidada, que actualmente es de 29.7% del PIB, el ministro explicó que es sostenible. Sin embargo, se tratará de sustituir por deuda más barata. Con una deuda en mejores condiciones que nos genera un respiro en la economía. Otras medidas para fortalecer la dolarización serán: el uso de medios de pago digitales, incluido el dinero electrónico. Se va a propiciar incentivos para el retorno de capitales de ecuatorianos que están en el exterior. También se adelantaron medidas de austeridad que se tomarán en tiempo cercano. Las vacantes que actualmente existen en el sector público no serán ocupadas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Mucha atención porque los ecuatorianos que se encuentran en el país y fuera de él podrán participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2017-2021. La Secretaría de Planificación puso a disposición una plataforma virtual. El Plan Nacional de Desarrollo está considerado como un espacio de participación ciudadana. Los ecuatorianos quienes se encuentren dentro o fuera de nuestro país podrán aportar con sus ideas y propuestas a través de una plataforma virtual. La ciudadanía puede acceder a este medio ingresando a planparatodos.semplades.gov.es o a www.planificacion.gov.es. Luego deberá hacer clic en la sección Acolita con el plan. A continuación se despliega una página con la información sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí constan los 3 ejes y sus objetivos. La ciudadanía puede escoger sobre qué tema desea aportar con sus propuestas. Aquí un ejemplo. Dentro del primer eje, derechos para todos durante toda la vida, se encuentran 3 objetivos. Si escogemos el primero, garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, vemos que se despliega la información sobre este tema. En la parte inferior se visualizan las 2 opciones en las que puede participar la ciudadanía, aporte y foro. Para ello es necesario registrarse ingresando a cualquiera de estas. Luego deberá llenar los datos que aparecen en la pantalla: nombre y apellido, escoger la edad, el género, el lugar desde el cual se realiza el aporte, un campo opcional es el correo electrónico y finalmente el ciudadano deberá poner su aporte. Cuando todos los campos estén llenos, deberá escribir el texto de verificación requerido por el sistema y enviar. Los aportes se los puede hacer llegar también a la siguiente dirección electrónica: planparatodos@semplades.gov.es. En el ítem aporte, los ecuatorianos pueden dejar su comentario y propuesta, mientras que en el foro, la ciudadanía podrá participar en diálogos junto a otras personas sobre el tema y el objetivo escogido. La Secretaría de Planificación ha dispuesto una aplicación de descarga para teléfonos celulares, con el fin de que todos participen en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Ivana Paredes, Ecuador TV. En la Cancillería se llevó a cabo la mesa de diálogo sobre movilidad humana y ciudadanía universal. El propósito es identificar y debatir los temas claves de la política exterior y armonizarlos al Plan Nacional de Desarrollo. En esta primera reunión se analizó la situación por la que atraviesan muchos compatriotas, quienes fueron deportados de países como Estados Unidos. Cuando se habla de movilidad humana se lo suele encarar desde una visión más bien ligada al drama, ¿no? Al drama humano, a la tragedia, al desarraigo, ¿no? Se nos vienen las imágenes por ahí de las migraciones recientes en Europa. Y nosotros lo que queremos es retomar esa visión, pero también darle un nuevo énfasis como una herramienta de política exterior. Esto significa que la movilidad humana es un elemento central también para comprender la política exterior del Ecuador y la política exterior a nivel de la región. No solo nos ocupamos en este caso de los migrantes, ¿no? De los ecuatorianos que residen en el exterior, sino también de los colectivos inmigrantes dentro del Ecuador, ¿no? Y los docentes que forman parte de la red de maestros anunciaron la entrega de una petición oficial al presidente de la República, Lenín Moreno, para participar del diálogo nacional. Las propuestas para el jefe de Estado tienen que ver con el cumplimiento para que el escalafón docente sea homologado con el de los miembros de la fuerza pública. El organismo además pedirá que se derogue el decreto que establece el mecanismo de pago sobre su jubilación. La derogatoria definitiva del Acuerdo 94.
Hemos dado pasos importantes en procesos de diálogos, porque no vamos a claudicar hasta que se dé el cumplimiento y el fiel cumplimiento al reconocimiento de las compañeras y compañeros maestros que se acogieron y se acogen a la jubilación. En otro tema, en Portoviejo, provincia de Manabí, se inauguró el Diálogo Nacional por una adecuada información. Para el 20 de agosto próximo se entregará al Ejecutivo un informe de las propuestas receptadas. Hay planteamientos para reformar incluso la Ley de Comunicación. El diálogo nacional se instaló en Portoviejo y son los ciudadanos quienes califican el proceso como positivo para la política nacional. Porque considero que te permite escuchar la problemática existente en cada lugar, sector. No solamente tiene que existir la crítica destructiva, sino el diálogo que permita reacondicionar este país que ha tenido muchos problemas en ese aspecto. Que nos ayuda como país a consolidarnos, la unidad es fundamental. En esta ocasión, la capital manabita fue sede del primer encuentro sobre una adecuada información. Acudieron también los delegados de los medios, quienes coincidieron en plantear reformas a la Ley de Comunicación. El representante de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Lenín Andrade, comparte que para los medios radiales el cumplir con la cuota de música nacional en sus emisoras no ha sido fácil. Y allí hay un tema para consensuar. Más que el hecho de revisar, es el hecho de que tengan herramientas para que los artistas puedan tener productos de mejor calidad. Otros representantes de medios de comunicación plantean más puntos por revisar. En televisión tenemos que regular, por ejemplo, la inversión del 5% de las ventas en el cine. No concebimos nosotros como medio que el concepto de interculturalidad solamente sea puntualizado a etnia, al Montubio. Las inquietudes fueron expuestas en las mesas de garantías y derechos de la comunicación, de regulación y control y de publicidad y producción nacional. El propósito es recoger esas observaciones en estos encuentros, ¿sí?, procesar todas esas informaciones y posteriormente elaborar un documento que finalmente tiene que ser entregado al presidente de la República, Lenín Moreno, el próximo 20 de agosto. Los encuentros convocados por la Secretaría Nacional de la Comunicación se cumplirán en 4 semanas. Las siguientes ciudades a visitar son Tena, Loja, Cuenca, Ibarra, Ambato y Quito. Karen Ceballos, Ecuador TV. Un fondo de $500 millones y la obtención de terrenos hacen viable el inicio del programa Casa para Todos, impulsado por el Gobierno Nacional, donde se construirán 325.000 soluciones habitacionales. El proyecto cuenta con el respaldo del sector privado. El programa Casa para Todos, uno de los componentes del plan Toda una Vida, ya tiene fecha establecida para su arranque. Esto arranca el 1 de agosto y así lo estamos haciendo posible, pidiéndoles a todos los sectores productivos que tienen que ver con el tema de la construcción y fundamentalmente a los constructores, a los proveedores, vamos a tener un acercamiento directo para llegar a los acuerdos, en este caso necesarios, para que este proyecto sea viable. Este martes las estrategias de desarrollo fueron presentadas al presidente de la República, Lenín Moreno, por parte de la secretaria técnica Irina Cabezas y los representantes del sector de la construcción, quienes ratificaron el respaldo a este programa que propone la edificación de 325.000 soluciones habitacionales a nivel nacional. Vemos con muy buenos ojos que este proyecto tan grande nos permita ratificar el mensaje de apoyo del sector empresarial para lograr que este proyecto permita dinamizar al sector de la construcción y todos los sectores que tienen un encadenamiento productivo. Además del compromiso tanto del sector público como privado, el proyecto cuenta ya con los recursos técnicos y financieros. Este proyecto cuenta con la ventaja de tener terrenos disponibles. Hoy nos hemos enterado que hay un fondo de $500 millones que está disponible para el desarrollo de este proyecto y esa es una buena noticia. Varios gobiernos seccionales han comprometido la entrega de terrenos para el plan. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 de la mañana, 49 minutos. Con 128 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución condenando la violencia contra la mujer. En el salón plenario todos lucían un pañuelo de color púrpura con la leyenda "Ni una menos, no más femicidios". Aquí se decidió unificar 2 proyectos de resolución para que sean debatidos por los legisladores. Estamos obligados a eliminar todo tipo de exclusión hacia la mujer, con expedición de medidas legislativas y cambios de patrones socioculturales. Es cierto que vamos a necesitar, por consenso en esta Asamblea, aprobar una ley
que trabaje en la prevención de todas las formas de violencia. Marcelo Holguín, quien pertenece al Grupo Parlamentario en Defensa de las Mujeres, manifestó que se debe trabajar en materia educativa para modificar los patrones machistas que predominan en la sociedad. Urge fortalecer las acciones desde las diferentes instancias de la sociedad. Dayan Rodríguez, la primera trans en asumir funciones como asambleísta, hizo un llamado a la sociedad y autoridades a observar los asesinatos y agresiones a personas trans y lesbianas. Por lo tanto, creemos fundamental que en esta discusión se trate también los asesinatos de mujeres sexualmente diversas. El presidente del Parlamento tomó la palabra y dijo que se requieren reformas urgentes para desterrar la violencia. Si no tenemos política pública, y si esa política pública no está singularizada en normativa, no podemos luchar contra la violencia de género. De ahí que hizo una propuesta puntual al Parlamento. Que en los próximos 30 días la Asamblea Nacional deberá presentar para el debate el proyecto de ley contra todas las formas de violencia. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Miles de familias que habitan en el Cerro Las Cabras viven en un mejor ambiente tras la intervención antidrogas a la que fue sometida la zona hace más de un año. Una delegación internacional conoció el plan aplicado en el lugar. El plan piloto de intervención integral contra la venta y consumo de drogas aplicado en el Cerro Las Cabras de Durán incluyó ordenanzas municipales que le han traído al sector un mejor ambiente para la vida y el trabajo. Hicimos la iluminación, trabajamos en el tema de levantar espacios públicos. Como ven, estos parques eran imposibles de acceder, ahora ya la gente mismo los cuida, la gente ya generó confianza y de hecho nosotros estamos trabajando con programas sociales atendiendo a los niños, a los jóvenes. La Secretaría Técnica de Drogas, Ledy Zúñiga, junto a miembros de la Comisión Interamericana para Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, recorrieron la zona, esperando poder replicar el programa en otros barrios, parroquias y cantones, donde el drama de las drogas afecta cada vez a más familias. Que podamos lograr identificar en qué hogares, en qué lugares podemos encontrar algunos jóvenes que estén con algún problema de consumo de drogas, de adicción a drogas, y poderlo atender como debe ser y como lo establece la Constitución. La importancia de trabajar con una visión estratégica, planificada, basada en la evidencia científica, en el mejor conocimiento del problema para saber cómo responder de manera adecuada. Escalinatas y callejones que hasta hace poco más de un año estuvieron atestados de consumidores y microtraficantes, ahora son espacios libres. Sí, no podía uno pasar por aquí porque le temían a este cerro. Niños desde 9, 10 años, jovencitas, que incluso daban todo por la droga. Al tiempo que se mantienen los operativos de vigilancia con agentes encubierto las 24 horas del día. Mirta Carrillo, Ecuador TV. De inmediato revisamos lo más importante del acontecer internacional. Preste mucha atención. 18 meses de prisión pidió la Fiscalía de Perú para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto lavado de activos en el financiamiento ilegal de la campaña del exmandatario por parte de la constructora brasileña Odebrecht. El juez Richard Concepción será quien tome la decisión sobre la solicitud de la Fiscalía de Perú de prisión preventiva para el exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes están involucrados en la supuesta entrega de dinero de la constructora Odebrecht a su campaña electoral en el 2011. Este pedido se basa en el testimonio del empresario Marcelo Odebrecht, quien aseguró haber entregado $3 millones al Partido Nacionalista, además de las declaraciones de otros colaboradores que presentaron pruebas sobre entregas de dinero que les hicieron, acusaciones que siempre han sido negadas por la pareja. El abogado de Humala aseguró que el Ministerio Público aún no les ha notificado y que esperan a la audiencia, que será este miércoles a las 10 horas locales. Por la complejidad de un requerimiento como este, cualquier pronunciamiento o expresión la haremos el día de la audiencia, y mientras tanto analizarla y estudiarla como corresponde. Pero le reitero, para nosotros lo más importante es señalar que los señores
están realizando sus actividades de manera normal. La empresa Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que entregó $29 millones entre 2005 y 2014 en Perú para adjudicarse obras públicas en el periodo que comprenden los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El hermano y el hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, irán a juicio por lavado de dinero. Además, 2 hispanos fueron acusados de tráfico de inmigrantes en Texas. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. El gremio de docentes de Buenos Aires cumplen 24 horas del paro en reclamo de mejoras salariales. Esta medida incluyó una marcha por las principales calles de la capital argentina. Desde inicios de este año, este sector insiste en el reclamo de una convocatoria a una paritaria nacional para establecer un piso salarial del 35%. El hermano y el hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, serán sometidos a juicio por lavado de dinero. La medida se da después de que la justicia del país decidiera revocar el sobreseimiento de este ilícito, dictado en mayo por una jueza en el marco de un caso de supuesto fraude al Estado en el año 2013. 2 mujeres y un hombre de origen hispano fueron acusados en Houston, Texas, de tráfico de inmigrantes indocumentados por trasladar a una docena de personas procedentes de varios países de Centroamérica y México en un camión de mudanza. Los inmigrantes, entre ellos una menor de edad, fueron rescatados y trasladados a hospitales ya que presentaban síntomas de deshidratación. Las altas temperaturas que se registran en Japón cobran las primeras víctimas. 6 personas murieron la semana pasada ya que los termómetros alcanzaron los 30 y 35 grados centígrados. Los bomberos además indicaron que el número de los hospitalizados entre el 3 y el 9 de julio se duplicó. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. A continuación revisamos los medios públicos en sus portales electrónicos. Preste mucha atención, iniciamos nuestro recorrido en la Agencia Pública de Noticias Andes. Presidente Lenín Moreno se reunió con el bloque legislativo de Alianza País. Avanzamos. Gremios de la construcción buscan aportar en la misión Casa para Todos que se replicará a nivel nacional. Ecuador mantiene medidas de prevención frente al brote de fiebre aftosa en Colombia. ACNUR destaca trabajo de Ecuador con los refugiados y lo califica de líder mundial. Y estrategia de lucha contra la corrupción contempla 5 ejes de acción, noticias que usted puede ampliar en la Agencia Pública de Noticias Andes. Nos vamos hasta el decano de la prensa nacional, diario El Telégrafo. Vamos a hacer clic en algunas de las noticias relevantes que usted debería conocer antes de salir a su lugar de trabajo y de estudio. Gabriela Rivadeneira indica, es la unidad de un proyecto político. Bienvenidos todos los que quieran sumar. Vamos a ingresar a otra noticia de interés. Moreno, diferencias entre 2 compañeros no pueden afectar al movimiento. Esto en el marco de la reunión que mantuvo ayer en el Palacio de Carondelet con el movimiento Alianza País. Y uno más. Ingresamos a ese, por supuesto. Supuestas pruebas de Galarza llegan a la Fiscalía. Ahí se encuentra la que está encargada de dirigir el Consejo de la Administración Legislativa, la asambleísta Soledad Buendía. Recuerde que en Diario El Telégrafo están las noticias que usted debe conocer en el ámbito de la economía, de la justicia, de la sociedad y por supuesto de la cultura. www.mediospublicos.es, ahí está la programación que está al servicio de la ciudadanía. La televisión pública tiene programas para toda la familia, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, de interés por supuesto social, pero también el entretenimiento y el debate están en el portal de los medios públicos. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar, construye pensamiento crítico nuestro compañero Carlos Rabascal con sus invitados. Quédese en nuestra sintonía. Esto es Noticias 7.
El doctor Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado, comparte con Javier Lazo los avances en la investigación que mantiene esta cartera de Estado en el caso Odebrecht y otros temas que interesan a la ciudadanía en un programa en vivo de Palabra Suelta. Esta noche, 22 horas. Revista Barcelona edición 10. Máximo Banguera, al mejor nivel, en su mejor momento profesional y personal. Ganamos a Botafogo en su casa. Un triunfo que demuestra que estamos hechos para llevarnos la Copa Libertadores. De nuevo ganamos en el Atahualpa. El campeón dejó atrás a la Católica. Barcefest, una fiesta amarilla que desea institucionalizarse. Cristian Alemán, entre los mejores jugadores de la Copa. Jimmy Montanero, una gloria BSC, que ha dado todo por su equipo. Todos los partidos de las fechas que ha jugado el ídolo. Además, busque los códigos QR, escanéelos con su celular y vea las entrevistas exclusivas de jugadores, directivos y más novedades amarillas. Ya en circulación. Encuéntrala en Pharmacies, Fibeca, Supermaxi y Mi Comisariato o con tu canillita favorito a solo $3. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, @revista BSC. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Hoy, Itoko recibe una noticia terrible. ¡No te vayas! ¡Papá! ¡No te vayas! ¡Espera! Clavel. Hoy, 19:30. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y está sintonizando su medio público Ecuador TV. Por cierto, mil gracias por la sintonía de ayer en Pulso Político, donde analizamos los temas de la coyuntura política, pero sobre todo los temas relacionados a la Revolución Ciudadana y a Alianza País. Existe incertidumbre ideológica, fue el tema que nosotros habíamos tratado, y dónde está llevando esto a tal movimiento político y al gobierno nacional, por cierto. Pero bueno, es momento de Pensamiento Crítico. Tenemos ya a Pilar Vela, miembro de ACE Democracia, para hablar de cómo fortalecer la participación ciudadana y cómo desde los observatorios ciudadanos se puede también fortalecer los procesos de transparencia y la lucha contra la corrupción. También luego tendremos a Francisco Sierra, presidente de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, para hablar sobre el Congreso de Políticas de Comunicación e Integración Económica Intercontinental. Bienvenidos entonces a Pensamiento Crítico. Pilar, qué gusto tenerte en Pensamiento Crítico. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. No, es mi obligación dar voz a todos aquellos que tienen algo que aportar a la democracia. Y por cierto, la participación ciudadana se viene hablando más o menos de 10 o un poquito más de años, más años incluso. Pero daría la impresión que la participación ciudadana, que tiene que ser un eje central de la democracia de cualquier país, no termina cohesionándose y no termina articulándose dentro de la vida del país. Falta decisión política, los ciudadanos no tienen las facilidades de organizarse o de instrumentar mecanismos de participación. ¿Cómo entender la participación ciudadana sin la necesidad de la corporativización y más bien desde la acción? Bueno, los procesos de participación ciudadana en el Ecuador, yo diría que se remontan aproximadamente a los años 90, donde surgen los movimientos sociales con mayor fuerza, con mayor identidad inclusive, como el movimiento indígena, las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, ambientales, etcétera.
frente a las demandas de un nuevo concepto de la democracia en donde las limitaciones que ésta tenía al carácter representativo ya no son suficientes. Se busca una oportunidad de participación en otras instancias con el propósito de poder incidir de manera positiva en la construcción de la política pública, en las decisiones que afectan a los intereses de las comunidades, etcétera. Ese proceso yo creo que dio lugar inclusive a los cambios políticos que se dieron en la última década. Y se generaron una serie de mecanismos institucionales para dar cabida a estas iniciativas ciudadanas, tales como los consejos de distinta índole que se crearon, diría inclusive antes del régimen de la Revolución Ciudadana. Estos mecanismos creados sufrieron una transformación importante en estos últimos 10 años y efectivamente creo que algunos de ellos se corporativizaron, de manera que la participación ciudadana sufrió un cambio importante a través de los vehículos dentro de los cuales tenía que dar lugar. Creo que paralelamente se ha dado una especie de desarticulación de las organizaciones sociales por distintos motivos. Es indudable que al momento no existen organizaciones ciudadanas con la potencia que existían probablemente hace 10 años. Algunas han cambiado, otras han desaparecido, y yo creo que esa es un poco la situación actual de las organizaciones sociales, que son las llamadas a generar espacios o a participar en espacios en donde se puedan definir las políticas públicas, en donde pues se pueda hacer vigilancia de la gestión pública, que es uno de los aspectos fundamentales de la participación. Es decir, a lo largo del tiempo, en vez de irse fortaleciendo, más bien se han ido debilitando. Yo diría que dos cosas. Se han debilitado algunas organizaciones importantes de la sociedad civil y hay otros procesos paralelos que se han ido gestando, de manera que en un cierto momento no se podía comprender bien qué actores políticos nuevos han surgido y cuáles perdieron vigencia en un momento determinado. Diría, por ejemplo, el caso de los trabajadores, en donde se constituyó un nuevo espacio de representación de la clase trabajadora y desapareció la clásica representación de los trabajadores que tuvo mucha vigencia hasta inicios de la década que termina con el gobierno del presidente Rafael Correa. De manera que sí ha habido cambios, pero esos cambios yo creo que se han dado en el contexto también de confrontaciones fuertes con actores tradicionales de la representación social, como los ambientalistas, como las organizaciones de mujeres también, otros actores de derechos humanos, inclusive periodistas, etcétera. Y yo creo que es justamente el momento en el cual, como parte de los retos que ha asumido el nuevo gobierno de abrir el diálogo a los actores sociales de distintos sectores, inclusive de sectores que no responden de forma directa a los planteamientos políticos de este nuevo gobierno. Sin embargo, creo que esa apertura al diálogo es una oportunidad de repensar estos espacios de participación y de democracia que tanta falta le hacen al país en este momento. Ahora, los ciudadanos elegimos gobiernos, elegimos presidentes, es decir, nos representan, pero ¿no es momento también de pensar de que la ciudadanía, desde aquella participación que estamos invocando, tenga una incidencia mucho más efectiva en el hacer de políticas públicas? Bueno, de hecho, la propia Ley Orgánica de Participación Ciudadana genera y permite esos espacios, exige inclusive a los gobiernos autónomos la creación de las instancias correspondientes para la participación ciudadana a través de las asambleas, a través de la rendición de cuentas, a través de los presupuestos participativos. Es decir, existe actualmente en el país una estructura que permite esa participación en la formulación de políticas públicas, en la formulación de presupuestos, en el seguimiento de la gestión, en la transparencia que se exige a toda institución pública respecto de su gestión, a la rendición de cuentas. Sí existen unos mecanismos institucionalizados. Tal vez lo que haría falta es que haya representaciones más visibles de esa actoría social que actualmente no se reconocen o no logran realmente rebasar estas instancias y tener una actoría
propia, no marcada por la institucionalización desde el Estado, sino desde su propia vocería, y que esa vocería sea efectivamente reconocida y legítima, como es la expresión de todo ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Yo puedo pensar diferente y puedo tener la posibilidad de pensar diferente y de expresar esas diferencias en el marco del respeto, en el marco de los derechos, pero puedo expresarlo y canalizarlo a través de las instancias correspondientes. ¿Cuáles son las barreras entonces que tienen estas organizaciones ciudadanas y sociales para poderse introducir dentro de la toma de decisiones, ya sea en el hacer política pública, ya sea en el participar dentro de los presupuestos participativos, valga la redundancia, o ya sea incluso dentro de observatorios ciudadanos de tal manera que tengan representatividad ante la ciudadanía para establecer procesos de transparencia y lucha contra la corrupción? Creo que sí se puede diferenciar la participación de la ciudadanía en espacios como, por ejemplo, los presupuestos participativos, donde efectivamente en una asamblea se resuelve el uso de los recursos para el beneficio de una comunidad. De allí, pues, que una vez acordados esas decisiones sobre qué se hace con los recursos, puede irse acompañando de un seguimiento del cumplimiento de esos compromisos con el Estado. Es decir, en esos espacios yo creo que hay más posibilidad de reconocimiento de los actores en el nivel más territorial. Creo que el nivel más complejo es no tanto el de la política pública, sino de la orientación política de la gestión pública, en donde realmente ya encontramos mayores dificultades de reconocimiento de esa representación. Por ejemplo, en temas complejos como los derechos de las mujeres. ¿Hasta dónde, pues, las mujeres podemos invocar los derechos que están reconocidos a nivel internacional y que en el país, por razones a veces ideológicas, inclusive razones religiosas, no se pueden ejercer efectivamente y se plantean desde el Estado políticas que pudieran inclusive afectar esos derechos? Sí, ahí es donde yo creo que se encuentra la mayor dificultad, porque esas políticas no necesariamente están construidas con la participación de las vocerías más importantes del movimiento social, del movimiento de mujeres. Se busca que haya una representación más acorde a las visiones que se apegan a quien formula la política y no a las vocerías que pueden ser disidentes o contradictoras inclusive de la propuesta de política. Y entonces ahí es donde realmente podemos ver que la participación no se logra consolidar, no hay los espacios suficientes. Entonces, eso implica que las organizaciones sociales tengan que presionar a través de otros mecanismos que son legítimos también, pero que representan una mayor dificultad de acceso, ¿no? En otras palabras, si yo pretendo dialogar, tengo que dialogar, y como aquí se ha dicho ya en el país, tengo que dialogar con todos, inclusive con los que piensan distinto, con los que no necesariamente me sonríen cuando salgo a la calle. Tengo que escuchar a todos, y con la visión de todos y con la opinión de todos puedo construir una mejor política pública sobre la base de que reconozco, acepto la posición del otro. Ahora, entonces la clave está, ya para ir terminando, Pilar, la clave está en el procesamiento de las diferencias. Exactamente. Yo creo que una democracia se construye en la medida en que somos capaces de reconocer al otro como diferente, pero en igualdad de condiciones, y reconocer la voz del otro como una voz tan legítima como la propia. Sí, yo creo que inclusive en las diferencias políticas más importantes es necesario reconocer que el otro puede tener un argumento, un punto de vista que enriquece el mío, que le da mayor forma a mi propuesta, y que contando con esa opinión, con esa visión de la vida, del mundo que es diferente a la mía, puedo enriquecer la vida democrática de una sociedad. Pilar Vela, muchas gracias. Pilar Vela, miembro de ACE Democracia, ha estado con nosotros para hablar cómo fortalecer los procesos de participación ciudadana en la vida democrática del Ecuador. Brevísima pausa y regresamos con Francisco Sierra, presidente de la Unión Latina de Economía Política, de la Información, la Comunicación y la Cultura, a propósito del Congreso de Políticas de Comunicación e Integración Económica Intercontinental. Venimos de inmediato.
Arturo Pilas, tenemos que grabar la promo del programa. ¿De qué? La promo del programa. ¿Y de qué era? El tema es la memoria. La memoria, ay, cómo no. Bueno, me pasa, como verán, con frecuencia. Lo que no sabemos es si es despiste o desmemoria, Vane. Eso estaremos hablando, un programa dedicado para aquellas personas que se olvidan las cosas. Por supuesto que sí, dedicados a todos nosotros, por supuesto, aquí en Ecuador TV. No se lo pierda, a las 12 en punto. Algo nuestro se quema. El Código Penal en el artículo 246 establece que las personas que provoquen o instiguen directa o indirectamente incendios en bosques nativos, páramos o plantados serán sancionados con pena privativa de su libertad de 1 a 3 años. Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas ocasionadas por los agricultores o comunidades dentro de su territorio, pero si estas causan incendios forestales serán sancionadas como delito culposo y también tendrán una sanción privativa de su libertad de 3 a 6 meses. Pero si como consecuencia de este delito fallece una o más personas, se sancionará con pena privativa de su libertad de 13 a 16 años. Algo nuestro se quema. Infórmate y prepárate. La Secretaría de Gestión de Riesgos trabaja por un Ecuador sin fuego. En la Sociedad de Lectores de El Telégrafo hay personas que comparten tus gustos y aficiones. Por ejemplo, Luna, que le encanta el entretenimiento y el arte. A Edu le apasiona la tecnología y la innovación. Y el decano cuida tanto de su auto como de su salud. Todos ellos descubren grandes descuentos y beneficios. Únete en www.sociedaddelectores.com. Historias de vida. Seres que asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Domingos 20 horas por Ecuador TV. Francisco Sierra Caballero ya se encuentra con nosotros, presidente de la Unión Latina de Economía, Política y la Información a propósito del Congreso Políticas de Comunicación e Integración Económica Intercontinental. Francisco, qué gusto tenerte acá en Pensamiento Crítico. Hace algún ya tiempo que no teníamos tu presencia. Congreso de Políticas de Comunicación e Integración Comunicacional, Integración Económica Intercontinental. ¿En qué consiste el Congreso y qué novedades nos trae el Congreso? Muy buenos días, Carlos. Pues se trata de discutir cuestiones centrales. Cada vez los procesos de liberalización y de integración económica en proyectos como el TIC, como CETA, implican transformaciones que afectan especialmente al campo de la comunicación y la cultura. Si hablamos de sectores como las telecomunicaciones, de la realidad de la industria cultural, del cine, de la televisión, de los medios de comunicación, estos procesos se están produciendo en lógicas de globalización, afecta a la soberanía y la identidad nacional, y queremos discutir desde el ámbito académico cuáles serían los retos en política pública, cómo defender la identidad cultural, los propios contenidos, la industria, en esa perspectiva en la que la concentración es intensiva y amenaza, lógicamente, derechos básicos de la comunicación. Y en ese sentido, dentro de esas amenazas que pueden atentar a los derechos básicos, la comunicación, ¿cuáles han sido las líneas que más riesgo o cuáles han sido las líneas que ustedes han detectado? Una fundamental es la pérdida de posibilidad de desarrollo de la industria nacional. Hay normativas, como en el caso de Ecuador, la ley orgánica, que defiende contenidos propios, por ejemplo, el talento creativo, musical. Los procesos de concentración están siendo tan intensivos, especialmente a través de las telecomunicaciones, que hay tres amenazas. La primera, la mercantilización, un proceso de concentración intensiva que lleva a una pérdida de calidad de contenidos en los medios.
Segundo, la financiarización, con lo cual ha llevado a que la concentración no solo sea más intensiva, sino que además desaparezcan, se construyan nuevos medios y que la durabilidad, es el caso del debate que tienen, por ejemplo, en México, con la entrada de Netflix y la imposibilidad de contenidos de grandes empresas como de Televisa de mantenerse con la propia producción. Pero ahí nacional. estamos hablando entonces de grandes plataformas multinacionales. Los llamados GAFAM, grandes multinacionales como Google, como Facebook, que están dominando la producción de contenidos, que tienen una localización en países como Estados Unidos y que además están cercando las posibilidades de desarrollo. Y no solo en el sector tradicional de la comunicación, podríamos hablar también del ámbito del conocimiento, es decir, grandes compañías como Google están amenazando realmente el desarrollo del sistema de ciencia y tecnología, del conocimiento en los países. Por eso es importante discutir las normas. Curiosamente, en algunos tratados de libre comercio intercontinental el tema de la cultura no está. Se da por supuesto que como sector obedece a una lógica de libre concurrencia, pero sabemos que la cultura es mucho más que una mercancía, sobre todo identidad, es cultura, es cómo nos representamos, cómo nos imaginamos, cómo podemos construir ciudadanía. ¿No será que entonces que en los países, sobre todo latinoamericanos, entendemos la cultura como una expresión del arte nada más? Como un ámbito de consumo o con un concepto antiguo de bellas artes, es decir, de arte con mayúsculas, y no que está relativamente relacionado, por ejemplo, con cómo podemos desarrollar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra expresividad en todos los ámbitos, como cultura popular. Y si no hay un concepto de defensa de cultura popular en las industrias culturales, desde luego hay amenazas al proceso de desarrollo, incluso económico, porque tiene impacto directo en la economía de un país. Cada vez más este sector es estratégico para el crecimiento nacional. ¿Y cómo reaccionar entonces frente a estos grandes monstruos? Primero, nosotros lo que pretendemos en el Congreso es situarlo en la agenda y denunciar los procesos de concentración y la vulneración de derechos fundamentales de la comunicación. La segunda es pedir a las autoridades que en esos procesos de integración económica se plantee una agenda propia, políticas activas, políticas para desarrollar el audiovisual propio, como se planteó con la norma nipo-brasileira para la televisión digital. Plantear también una mayor cooperación e intercambio de programas. Ese intercambio es desigual con el norte y entre los propios países latinoamericanos hay poca integración y poca circulación de productos. Si no hay políticas activas, ese intercambio va a seguir siendo desigual y adverso para los intereses nacionales en los países de la región. Las asimetrías van a existir en tanto y en cuanto no exista la integración, porque de forma aislada y de forma individual los países no van a poder competir con estas realidades que son estas multinacionales gigantescas tipo Netflix, Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre se ha hablado de integración, pero el problema es que reconociendo nuestras debilidades en la región, hablo de Latinoamérica y el Caribe, tampoco hacemos nada para convertir esas debilidades en fortalezas, casualmente porque no hay decisión política de la integración más allá de una retórica filosófica, política, ideológica. El tema de la comunicación es muy sensible y es un campo de disputa hegemónica. Al presidente Samper le propusimos desde FIESPAL que debía haber un Consejo de Comunicación y Cultura que era estratégico para construir la identidad suramericana, la ciudadanía suramericana, pero al ser un tema que afecta a intereses estratégicos de la hegemonía, normalmente los temas de comunicación quedan fuera. Y estoy de acuerdo, si no hay integración económica junto con integración cultural, si no hay una política de comunicación en estos procesos de integración económica, la vulnerabilidad de países que tradicionalmente han tenido una relación de dependencia se fortalecen. Por tanto, no puede haber integración económica sin integración en comunicación. Es el fracaso, por ejemplo, de la Unión Europea. Es un proceso emblemático en el que, a pesar de tener políticas activas de comunicación, el no disputar desde una visión ciudadana y cultural cuál es el proyecto de integración llevó a medio y largo plazo a que hoy naufraga el proceso de la Unión Europea sin una política y sin una identidad, y han vuelto los nacionalismos en el sentido del Estado-nación y de cierta repulsa al proceso de integración regional. Pero ese atentar a los intereses de la hegemonía no solamente hay que verlo desde el occidente, también pasa en la región, al interior de la región. Un ejemplo es Brasil. Brasil siempre mira para otro lado. El proceso de construcción en el caso de América Latina y Brasil ha sido complicado y algunos explican la variable lingüística, pero en realidad es un país continental que ha tenido un desarrollo propio, que ha obedecido a una lógica propia. Sin embargo, en los últimos tiempos, con el gobierno de Lula, ha sido uno de los principales impulsores del regionalismo latinoamericano, los procesos de integración, con iniciativas estratégicas como el Banco del Sur, que hubiera cambiado toda la geopolítica internacional. Pero es que ahí está la diferencia, hubiera cambiado. Aquí casualmente hablan de políticas de comunicación e integración económica intercontinental. Esto ya va mucho, tiene una multidimensión
tremenda. Pero, por ejemplo, hubiera cambiado con el Banco del Sur. La idea era buena, los recursos hay, pero no se llegó a instrumentar. Creo que políticamente se situó en la agenda, hubo una voluntad clara, y en el plano operativo, en la ejecución, creo que hubo problemas que tienen que ver con las visiones de Estado-Nación frente a un proceso de integración que era necesario, es necesario. Y es muy evidente, por ejemplo, también en las industrias culturales. Hay países como Ecuador que si no están en ese proceso de integración regional, en el área andina, en espacios como UNASUR, difícilmente, por ejemplo, van a poder desarrollar la televisión digital terrestre. Necesita una mayor cooperación para que se fortalezca el mercado, para que se enriquezca la oferta programática, pero en clave, lógicamente, latinoamericana, andina, en el ámbito de UNASUR, ¿no? Este Congreso va a exponer un pensamiento crítico sobre estos temas de política, comunicación, integración económica intercontinental. Va a haber unas propuestas, va a haber no solo ponencias, sino que adicionalmente, no diagnóstico, no quedarnos en el diagnóstico, realmente va a haber propuestas como para que sirvan a los estados a efectos de asumir una responsabilidad en este sentido de defender identidad, patrimonio y oportunidad. Sin ninguna duda, ULEPIC es una asociación académica y es un congreso académico, pero es una asociación académica la más importante del ámbito latino, crítica.Quiere decir que nuestros debates se van a traducir en acción, en propuestas de política pública, en agendas de intervención, en propuestas también para discutir desde el Estado-Nación a los ámbitos de integración como UNASUR, o en debates como está teniendo lugar en torno al CETA, cuáles serían las alternativas democráticas en políticas de comunicación y cultura. Es una de las características. ULEPIC ha venido apoyando, por ejemplo, procesos como la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, los procesos de regulación en Argentina, las propuestas de democratización en México, y la voluntad del Congreso al final es sacar una hoja de ruta, aunque sea desde el ámbito académico, para poder en los poderes públicos incidir con propuestas democratizadoras en un horizonte globalizador que amenaza, y de manera muy severa, muy dura, las condiciones de desarrollo de la oferta cultural y de los propios profesionales y la industria de la comunicación nacional. Es decir, un punto de partida. De momento, sí. Ahora, pero ULEPIC, desde la óptica académica, está para el Congreso aquí que se va a realizar en la CIESPAL, en Ecuador, tengo entendido, a partir de mañana y termina el día viernes. ¿Qué pasa con el resto de la academia? Porque vienen de afuera. Pero ¿qué pasa con la academia ecuatoriana, en este caso, o regional, latinoamericana, a efecto de tener mayor participación dentro del pensamiento crítico, dentro de la propuesta, dentro de la acción y dentro incluso del diseño de políticas públicas? Sí, va a ser un congreso importante para Ecuador porque es el Congreso Panamericano y el Congreso ULEPIC, es uno de los congresos más importantes en la historia del campo de la comunicación en el país, y hemos tenido una participación alta de la Universidad Central, de la UTPL, de la Salesiana. Es decir, va a haber un diálogo también con colegas académicos del país para que estas discusiones sobre tratados de libre comercio se sitúen también en clave nacional para ver cuáles son los retos de futuro en políticas culturales, en políticas de comunicación en este escenario. Así que creo que será productivo también para el país. ¿Quiénes vienen? Pues destacados investigadores que son referentes en economía política. Hacemos un homenaje a Héctor Smukler, uno de los más importantes teóricos argentinos desde una perspectiva crítica de la comunicación. Clausuramos con el profesor Ramón Zallo, que es un referente de la economía política, la comunicación y la cultura, y destacados investigadores de México, Chile, Argentina, Cuba, en fin, prácticamente de todo el continente americano, y algunos también de España, Portugal, que participarán activamente en el debate, ¿no? ¿Y quiénes pueden asistir? Es abierto al público, lógicamente, es necesaria inscripción para acreditar los que presentan comunicación, ponencia y también quien tenga necesidad de un certificado de asistencia, pero son bienvenidos en el auditorio de CIESPAL. Vamos a estar desde hoy hasta el viernes a las 7 con conferencias plenarias que creo que van a ser muy interesantes para situar esa hoja de ruta para el futuro de la comunicación en la región. ¿Desde las 9 de la mañana? Desde las 9 de la mañana. O sea, jornadas largas, intensivas. Intensivas, como es habitual en los congresos académicos, luego sale uno derrotado, pero lo importante es que podamos conseguir de algún modo esas propuestas de agenda pública. Derrotado por el agotamiento, no por la esperanza. Sí. Francisco Sierra, gracias por estar con nosotros. Un placer, Carlos, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana. Un fuerte abrazo. Gracias. Vive una aventura llena de tradiciones, cultura y colores con gente alegre, entusiasta y trabajadora.
que desde la mitad del planeta te invita a descubrir la magia de Pichincha. No te pierdas Pichincha Informa todos los jueves a las 9:30 de la mañana con su reprise el sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Hoy arranca tu mañana con la mejor energía en Café TV. Practicamos parapente en Imbabura y además conozca un nuevo plato en el segmento Loncheros. Además, ¿sabías que ya puedes tener clases de buceo en la ciudad de Quito? Esto y mucho más, 8:30 por Ecuador TV. Se hacen de ti, si pudiera ilustrarlo de alguna manera. Ismael Takuri. ¿Y qué pasó? ¿Viajas o qué? Sé exactamente dónde encontrar a tu abuela. Mamita Mariana. Escúchame bien. Si es que te detienen en el camino, tú no eres ecuatoriano. En Primer Plano presentamos Vengo Volviendo. Este domingo 22 horas. Sin lugar a dudas, las producciones más vistas y galardonadas del mundo. Documentales de gran interés y mundialmente reconocidos. Y en la pantalla de Ecuador TV. Los especiales de la BBC, de lunes a jueves 20 horas. Es un placer mantenerlos informados. Seguimos con las noticias aquí en la televisión pública. Arrancamos. El plazo para completar la prueba del pedido de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, finaliza este viernes. Así lo decidió el Consejo de Administración Legislativa. Esa fue la resolución que adoptó el Consejo de Administración Legislativa la tarde y noche de este lunes. El señor asambleísta Roberto Gómez tendrá 3 días que comenzarán a correr, mañana se le notificará y que comenzarán a correr a partir del día miércoles hasta el día viernes. Al otorgar el plazo de 3 días, como faculta la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el bloque de creo y los peticionarios del proceso podrán recopilar información y pruebas que sustenten su denuncia. Si bien es cierto, se han cumplido 2 condiciones, uno el número de firma y la otra la presentación, pero no hay la prueba directa que involucre en este caso al vicepresidente. En Creo son del criterio que la solicitud de juicio político contra Glass cuenta con pruebas suficientes. No las tenemos que demostrar ahora en el CAL, sino en el juicio propiamente dicho en el plenario, voté en contra, porque estas están completas. Sin embargo, hay quienes señalan que lo que para Creo son pruebas contra el vicepresidente serían procesos judiciales contra otros funcionarios, como el caso de Alex Bravo y Pareja Yanuseli, casos en los que nada tiene que ver el mandatario. Son pruebas a terceros. Yo creo que el país demanda y exige seriedad. No se puede presentar una solicitud de juicio político a una autoridad con pruebas o juicios contra terceras personas. De no adjuntar nueva documentación que sustente las causales por las cuales iniciaron el proceso, dicen, será archivado. Si no se completa la solicitud, de acuerdo al artículo 88 de la Ley de la Función Legislativa, esta solicitud tiene que ser inmediatamente archivada y no habría otra instancia que la pueda analizar. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La investigación de oficio por parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado sobre una de las aristas del caso Odebrecht tiene los primeros resultados. Su titular, Pedro Páez, se refirió a la importancia de la cooperación internacional para las siguientes instancias. Ya hemos articulado una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones, porque el reparto es precisamente con respecto a un mercado ecuatoriano. Le entregan a una empresa un proyecto en Colombia con la recuperación del río Magdalena, y a otra empresa en compensación le dejan el contrato de una gran obra en Quito, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el que se creen instancias de acuerdo a la evolución de los mercados para empresas transnacionales.
La asambleísta de Alianza País, Soledad Buendía, acudió hasta la Fiscalía General del Estado para dejar una documentación relacionada con el caso Caminosca y que fuera entregada en un set de televisión por la legisladora de Creo, Ana Galarza. Nosotros no tenemos por qué tapar a nadie. Nosotros estamos aquí para hacer una fiscalización absolutamente seria. Para eso nos eligió el pueblo ecuatoriano, sin ningún tipo de show, haciendo los procesos conforme a la ley y a la Constitución, y estamos entregando para que la Fiscalía sea quien valore estos documentos sobre el caso Caminosca y que pueda incorporarse en el proceso y que se investigue hasta las últimas consecuencias. El Ministerio de Inclusión Económica y Social hará una actualización de datos para las más de 423.000 personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. Miriam es una madre de un joven con discapacidad visual. Ella solventa los gastos de educación de su hijo con el Bono de Desarrollo Humano que recibe mensualmente. Este martes por la mañana acudió al balcón de servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social para actualizar los datos del beneficiario. Sí me ayuda porque en el colegio que él estudia, la verdad yo pago, cuesta una pensión $115, entonces sí me ayuda más o menos con la mitad casi. Así como Miriam, cerca de 94.000 usuarios acceden a este beneficio. Sin embargo, deben realizar las debidas actualizaciones de su información para seguir contando con la ayuda económica y sustentar los gastos. Quizás voy a ver qué me dicen aquí. Casualmente era para la niña que está conmigo, para los estudios de mi hija era. Varias especulaciones y denuncias han sido registradas por cobros innecesarios en balcones de servicio, asimismo de llamadas al call center, por lo que estas irregularidades ya están denunciadas y son desmentidas a la vez. Que nosotros este proceso de información lo estamos realizando también con nuestros directores zonales y distritales, informando a los ciudadanos para que no sean víctimas de engaño, víctimas, yo diría, de esta incertidumbre al no tener todavía información de cuáles son los pasos a seguir. El proceso de actualización de datos es gratuito y permanente. Los beneficiarios pueden acercarse de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a cualquiera de los 58 balcones de servicio instalados a nivel nacional del MIES. Javier Ceballos, Ecuador TV. 310 millones de dólares más que el presupuesto del año anterior serán destinados a la compra de medicinas. Así lo dijo, o así lo dio a conocer la ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien recorrió las instalaciones de Solca en la ciudad de Guayaquil. El aumento del 14% del presupuesto destinado a la compra de medicamentos fue confirmado por la ministra de Salud, Verónica Espinosa, un equivalente a 310 millones de dólares más que el año anterior. Cuando hacemos un análisis, esto implica 7 veces la inflación. ¿Qué significa? Que sí le estamos apostando a la inversión, que creemos en la salud como un derecho. Acción con la que se espera mitigar la posible falta de medicinas para quienes sufren enfermedades raras o catastróficas. Exige un trámite bastante prolongado, que es lo que le comentaba yo, para ver si los acortamos un poco. No todos los medicamentos son seguros, no todos los medicamentos pueden ser cubiertos por los estados y la decisión de la incorporación de un medicamento no se basa, primero, en solamente casos individuales y no se basa en una decisión unilateral y arbitraria de una autoridad, sino en una evaluación seria. El anuncio se dio en el marco de una visita a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer de Guayaquil, donde se acordó continuar trabajando en la búsqueda de nuevas alternativas para acceder a dichos medicamentos y fortalecer la prevención. Creo que ha sido positivo porque primero ha conocido de primera mano nuestras necesidades. Espinosa destacó que se trabaja en mecanismos más eficientes para un pago ágil de los valores de los pacientes de la red pública de salud que son derivados a Solca. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. 7 de la mañana, 39 minutos. Una delegación de ex empleados del desaparecido Diario Hoy mantuvo una reunión de trabajo con las autoridades del Ministerio del Trabajo. Los obreros solicitan el pago de sus indemnizaciones. Hace exactamente 3 años, Jaime Mantilla Anderson, entonces dueño del Diario Hoy, informó al público sobre el cierre definitivo de Edimpress, empresa encargada de la impresión y circulación del rotativo quiteño. Según Mantilla, lo hacía por la reciente aprobada Ley de Comunicación, pues según él, la misma coartaba la libertad de expresión. Sin embargo, días después del cierre de Diario Hoy, la Superintendencia de Compañías informó que dicha empresa había sufrido pérdidas por un mal manejo administrativo.
Mantilla se declaró en quiebra y con ello no pudo liquidar a los más de 100 empleados quienes hoy viven un drama para subsistir. Este martes los ex empleados mantuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo fue encontrar una fórmula que les permita cobrar sus liquidaciones. Luis Yuxi, representante de los ex trabajadores, increpó a Mantilla a dar la cara y así asumir la responsabilidad con su antiguo personal. De que este señor, después de tener tantas empresas, hoy es pobre, no tiene nada, creo que es indigente también, entonces queremos que no se quede en la impunidad. Tenemos las liquidaciones que no abastecen, tenemos las jubilaciones patronales que tampoco no tienen los compañeros de dónde cobrar. Por su parte, Carlos Guerrero aseguró que no hay voluntad de parte de Mantilla de querer solucionar este conflicto que ya lleva 3 años. Sabemos que el señor Mantilla a lo mejor tenga sus antecedentes, tenga lo que tenga, pero tiene que cumplir con la ley. Por culpa de él estamos así. De la noche a la mañana 153 empleados estamos en la calle. De acuerdo con los empleados, Jaime Mantilla Anderson les adeuda un poco más de $6 millones. Ivana Paredes, Ecuador TV. Este martes entró en vigencia un nuevo sistema de marcación para licores, cervezas y cigarrillos. La medida permitirá saber si dichos productos son comercializados cumpliendo todas las normativas tributarias. Que no le sorprenda si al ir a comprar cerveza industrial o artesanal, cualquier tipo de licor nacional o cajetilla de cigarrillo, usted vea esa etiqueta colocada en el producto. A través de dispositivos electrónicos, el Servicio de Rentas Internas sabrá si estos productos son comercializados cumpliendo con todas las normas tributarias vigentes, especialmente pago del impuesto a los consumos especiales. Si es que algún ciudadano compra una cajetilla de cigarrillos rubios, que son de la presentación más económica, y compra a menor valor de $4.50, está formando parte de la corrupción debido a que está comprando cajetillas de cigarrillos que no han pagado sus tributos. Desde este martes, todo establecimiento comercial que venda licores, cervezas y cigarrillos de producción nacional deberán ser comercializados con estas etiquetas. Se ejecutarán operativos de control. Va a retirar de las perchas toda aquella bebida alcohólica, cerveza o cigarrillos que no se encuentren marcados. Este es el sistema de marcación y rastreo denominado CIMAR, cuya implementación le representó al organismo tributario $88 millones. De la colocación de etiquetas se encargan directamente los productores, mecanismo de seguridad que no debe incidir en el precio de venta final al consumidor. En total, los productos que van a ser marcados, que anualmente se producen, son 1.200 millones de productos entre licor, entre cerveza, licor y cigarrillos. Los comerciantes que tengan en bodega productos que no cuenten con esta etiqueta deberán devolver a su proveedor para que sean restituidos con el artículo ya con esta marca de control. Javier Ceballos, Ecuador TV. Otros temas: el bloque de asambleístas de Alianza País y el jefe de Estado, Lenín Moreno, mantuvieron una cita de trabajo para definir la agenda legislativa. El bloque de asambleístas de Alianza País se reunió esta tarde con el presidente de la República para definir temas referentes a la agenda legislativa y plantear proyectos de ley en sectores prioritarios. El jefe de Estado, en sus palabras de bienvenida, hizo un llamado a la unidad del interior del movimiento para trabajar en beneficio del país. Como habíamos dispuesto la semana pasada, hoy nos volvemos a reunir con el fin de tratar específicamente la agenda legislativa. En este momento, de forma particular, independientemente de roces que pueden haber existido, yo traigo un sentimiento únicamente de unidad. A la cita de trabajo asistieron también varios ministros de Estado que aportarán a posibles reformas a la Ley de la Niñez y Adolescencia, al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Democracia. Por su parte, el principal del Poder Legislativo, José Serrano, además aseguró que la Asamblea está cumpliendo con su rol fiscalizador, al tiempo de avanzar con el tratamiento de leyes para su conocimiento en segundo debate, y dio algunos ejemplos. A la fecha, presidente, se han aprobado leyes como son la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad. La semana pasada, presidente, hemos remitido ya a la presidencia la ley sobre impedimentos de tener dinero y propiedades en paraísos fiscales. Estos logros, presidente, forman parte de esta visión de servicio al país.
Al término de la reunión, que duró cerca de 2 horas, el presidente de la Asamblea Nacional ratificó la disposición de trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo y resaltó la unidad del bloque de asambleístas de Alianza País. Pero cuando hayan disensos también procesarlos casa adentro, y esa será una práctica permanente que nosotros la tendremos durante estos próximos 4 años. Estos encuentros se realizarán de manera bimestral, así se aseguró, con el fin de revisar los avances logrados. Carlos Flores, Ecuador TV. Varios mensajes en su cuenta personal de Twitter publicó el mandatario Lenín Moreno sobre los principales objetivos de su gobierno, como son el diálogo nacional y la lucha contra la corrupción. Veamos. Uno nunca debe arrepentirse de actuar como caballero. Lo que natura non dá, Salamanca non presta. Por si alguien duda, perdió la oposición. La revolución ciudadana ganó y continúa. Revolución es luchar contra la pobreza, contra la corrupción, por la producción y el empleo. Revolución es luchar por la paz. No podemos pretender que todo ha estado bien. No nos engañemos. Hemos avanzado mucho, pero hay largos trechos por recorrer. Seguiremos combatiendo la corrupción. Una auditoría forense por parte de la ONU no estaría por demás. Al dejar la vicepresidencia, el apoyo a la misión Manuel Espejo era multitudinario. Cuando se decidió desmantelarla, guardé silencio por respeto a la autoridad. No ha habido reciprocidad. Verdaderamente el país esperaba un mensaje de optimismo y esperanza. Como lo dije en mi mensaje, ahora solo queda el futuro. Seguiremos cambiando todo aquello que sea necesario para consolidar la democracia y el bienestar de todos. Capítulo cerrado. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó al presidente de la República los mecanismos y estrategias para llevar adelante uno de los principales ejes de acción del actual gobierno. Lenín Moreno pidió se pueda adicionar una auditoría forense. Ninguno de los 9 integrantes del Frente de Transparencia faltó a esta cita. Fue en el Palacio de Carondelet y duró 1 hora. Ahí se presentaron los mecanismos en la lucha contra la corrupción, uno de los principales objetivos del gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno. La propuesta se divide en 5 ejes. Que son la corrupción en el sector público, la lucha contra la impunidad, la promoción de la transparencia, la educación, la reflexión como país en valores y en un sentido nacional, y también la corrupción en el sector privado. Los integrantes de este organismo insisten en que no se atacan a casos particulares, sino al problema en general. Por eso una de las principales acciones serán proyectos de reformas en materia legal. Tenemos que entrar a trabajar, retroalimentarnos, analizar la realidad legal y la realidad social de la contratación pública y entrar a trabajar propuestas o entrar a trabajar reformas. El presidente de la República quedó satisfecho con lo presentado por el Frente de Transparencia. No obstante, como la propuesta en campaña fue el de una cirugía mayor a la corrupción, pidió tomar en cuenta un proceso de auditoría forense que ha sido desarrollada por la Organización de Naciones Unidas. A eso de hacer el seguimiento de toda la ruta de la corrupción, en términos, sí corresponde, creo que le llaman auditoría forense. O sea, por favor, vamos al fondo del asunto. No nos quedemos en medias tintas, no nos dejemos amedrentar. Desde el Frente de Lucha contra la Corrupción también se iniciará un proceso de diálogo nacional sobre esta materia. Nos ha dado un espaldarazo y nos ha dicho muy tajantemente, adelante sin temor ni favor. Pues las políticas públicas y reformas legales que se planteen serán plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Alex Llanos, Ecuador TV. Precisamente el jefe de Estado en esta reunión con los integrantes del Frente de Transparencia aseguró que la situación económica del país es difícil y que las cuentas presentadas por el gobierno anterior debieron ser más mesuradas. Una vez revisadas las cuentas dejadas por el gobierno que lo precedió, el presidente de la República, Lenín Moreno, asegura que no están tan ordenadas como se dijo, pues en ellas se encontrarían un manejo que calificó como no tan mesurado. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Yo entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país, pero por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. Que esto no significa un país quebrado, pero sí en una situación difícil económicamente hablando, de la que afirmó a los ciudadanos, se va a salir adelante. Con el esfuerzo de todos. Porque imagínense lo que sería que yo como presidente diría que no vamos a salir adelante. Pues vamos a salir adelante. Que para eso es muy importante el actual momento que empieza a vivir el país, donde la clave, asegura, es dejar comportamientos anteriores. De a poco toda la gente va a ir abandonando su comportamiento ovejuno
y va a empezar a respirar verdaderamente esta libertad nueva. Que eso a él lo deja muy a gusto y que por este motivo continuará con su proceso de diálogo donde escucha propuestas así como críticas, las cuales están permitidas y le dejan seguir avanzando. Que yo estoy dispuesto a aceptarla de todo corazón. ¿Dolerá? Dolerá sí. Porque como dice Serrat, nunca es grata la verdad, lo que no tiene es remedio. Moreno insistió que el objetivo principal es seguir fortaleciendo el proyecto de la Revolución Ciudadana que fue respaldado en las urnas del pasado mes de abril. Alex Llanos, Ecuador TV. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, dijo que se ejecutará un plan de devaluación fiscal con el objetivo de reducir el déficit. Entre otras medidas, anunció que dentro del plan de austeridad no se contratarán todas las vacantes que actualmente existen en el sector público. En 3 elementos se centrará el manejo económico de este periodo de gobierno, según reveló el ministro de Economía Carlos de la Torre durante una conferencia magistral en la Universidad Católica del Ecuador. 1. Fortalecimiento de la dolarización. 2. Devolverle al sector privado su papel de motor de la economía. Y 3. Todo esto para generar cada vez mejores condiciones de bienestar para los ecuatorianos. ¿Cómo se lograrán estos objetivos? Según el funcionario de Estado, se planteará una devaluación fiscal. Reducir con apoyo del Estado algunos de los costos de producción, especialmente el costo de mano de obra de los trabajadores, y eso genera competitividad. Para esto se plantean algunas alternativas. Reducir a los empleadores el aporte patronal de sus empleados al IES. Y que eso cargue la caja fiscal, no importa, es una inversión. Y se pretende aprovechar la infraestructura construida en los últimos 10 años. Y más bien ahí es donde van a salir los recursos para esta devaluación fiscal que les digo, porque ya tenemos la máquina lista. Está las hidroeléctricas, están las carreteras, están todos los becarios que han vuelto del exterior con un costo fiscal importantísimo. Ahora esa máquina que está lista para producir tenemos que echarle a andar. Para el ministro de la Torre, la economía se está recuperando, pero requiere de un gran esfuerzo fiscal y la corresponsabilidad de sectores como el financiero. Que se pueda generar un financiamiento importante, principalmente dirigido a vivienda, que se pueda también dirigir recursos al microcrédito. Sobre la deuda pública consolidada, que actualmente es de 29.7% del PIB, el ministro explicó que es sostenible. Sin embargo, se tratará de sustituir por deuda más barata. Con una deuda en mejores condiciones que nos genera un respiro en la economía. Otras medidas para fortalecer la dolarización serán: el uso de medios de pago digitales, incluye el dinero electrónico. Se va a propiciar incentivos para el retorno de capitales de ecuatorianos que están en el exterior. También se adelantaron medidas de austeridad que se tomarán en tiempo cercano. Las vacantes que actualmente existen en el sector público no serán ocupadas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Los ecuatorianos que... Siete de la mañana, 52 minutos. Seguimos informando. Los ecuatorianos que se encuentran en el país y fuera de él podrán participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2017-2021. La Secretaría de Planificación puso a disposición una plataforma virtual. El Plan Nacional de Desarrollo está considerado como un espacio de participación ciudadana. Los ecuatorianos quienes se encuentren dentro o fuera de nuestro país podrán aportar con sus ideas y propuestas a través de una plataforma virtual. La ciudadanía puede acceder a este medio ingresando a planparatodos.semplades.gov.es o a www.planificacion.gov.es. Luego deberá hacer clic en la sección Acolita con el plan. A continuación se despliega una página con la información sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí constan los 3 ejes y sus objetivos. La ciudadanía puede escoger sobre qué tema desea aportar con sus propuestas. Aquí un ejemplo. Dentro del primer eje, derechos para todos durante toda la vida, se encuentran 3 objetivos. Si escogemos el primero, garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, vemos que se despliega la información sobre este tema. En la parte inferior se visualizan las 2 opciones en las que puede participar la ciudadanía, aporte y foro. Para ello es necesario registrarse ingresando a cualquiera de estas. Luego deberá llenar los datos que aparecen en la pantalla, nombre y apellido, escoger la edad, el género, el lugar desde el cual se realiza el aporte, un campo opcional es el correo electrónico y finalmente el ciudadano deberá poner su aporte.
Cuando todos los campos estén llenos, deberá escribir el texto de verificación requerido por el sistema y enviar. Los aportes se los puede hacer llegar también a la siguiente dirección electrónica: planparatodos@semplades.gov.es. En el ítem aporte, los ecuatorianos pueden dejar su comentario y propuesta, mientras que en el foro, la ciudadanía podrá participar en diálogos junto a otras personas sobre el tema y el objetivo escogido. La Secretaría de Planificación ha dispuesto una aplicación de descarga para teléfonos celulares, con el fin de que todos participen en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Ivana Paredes, Ecuador TV. En Puerto Viejo, provincia de Manabí, se inauguró el Diálogo Nacional por una adecuada información. Para el próximo 20 de agosto se entregará al Ejecutivo un informe de las propuestas receptadas. Hay planteamientos para reformar la Ley de Comunicación. El diálogo nacional se instaló en Puerto Viejo y son los ciudadanos quienes califican el proceso como positivo para la política nacional. Porque considero que te permite escuchar la problemática existente en cada lugar, sector. No solamente tiene que existir la crítica destructiva, sino el diálogo que permita reacondicionar este país que ha tenido muchos problemas en ese aspecto. Que nos ayuda como país a consolidarnos, la unidad es fundamental. En esta ocasión, la capital manabita fue sede del primer encuentro sobre una adecuada información. Acudieron también los delegados de los medios, quienes coincidieron en plantear reformas a la Ley de Comunicación. El representante de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Lenín Andrade, comparte que para los medios radiales el cumplir con la cuota de música nacional en sus emisoras no ha sido fácil, y allí hay un tema para consensuar. Más que el hecho de revisar, es el hecho de que tengan herramientas para que los artistas puedan tener productos de mejor calidad. Otros representantes de medios de comunicación plantean más puntos por revisar. En televisión tenemos que regular, por ejemplo, la inversión del 5% de las ventas en el cine. No concebimos nosotros como medio que el concepto de interculturalidad solamente sea puntualizado a etnias, al Montuyo. Las inquietudes fueron expuestas en las mesas de garantías y derechos de la comunicación, de regulación y control y de publicidad y producción nacional. El propósito es recoger esas observaciones en estos encuentros, ¿sí?, procesar todas esas informaciones y posteriormente elaborar un documento que finalmente tiene que ser entregado al presidente de la República, Lenín Moreno, el próximo 20 de agosto. Los encuentros convocados por la Secretaría Nacional de la Comunicación se cumplirán en 4 semanas. Las siguientes ciudades a visitar son Tena, Loja, Cuenca, Ibarra, Ambato y Quito. Karen Ceballos, Ecuador TV. Vamos con información fuera de nuestras fronteras. El expresidente de Perú, Ollanta Humala, se declaró como un perseguido político tras conocerse la noticia del pedido de la Fiscalía de prisión preventiva para él y su esposa, Nadine Heredia, por 18 meses. Esto en el caso Odebrecht. Sorpresiva porque de la noche a la mañana, sin mediar ningún elemento de convicción que tenga peso, nos vienen con esta medida. Y por otro lado abusiva porque de una situación en la cual estamos sin impedimento de salir del país, de frente a pasar a prisión preventiva, nos parece pues realmente abusiva. En todo este proceso quiero señalar que no hay ninguna prueba que pueda servir realmente, objetivamente, como un elemento de convicción. En Brasil se suspendió la sesión del Senado donde se debatía la reforma laboral propuesta por el mandatario Michel Temer. En respuesta, el presidente del Senado, Eunicio Oliveira, mandó a apagar las luces. Al final, la normativa fue aprobada con 50 votos a favor. En las calles, los sindicatos y organizaciones sociales protestaron por este proyecto que elimina las horas extras, reduce la hora de almuerzo a 30 minutos y elimina a los sindicatos como mediadores en conflictos entre el empleado y el patrono. Exige además que cualquier denuncia contra la empresa será costeada por el trabajador. Crea también los trabajos temporales sin derecho a seguridad social. En Estados Unidos, los congresistas republicanos incluirán en el presupuesto para 2018 del Departamento de Seguridad Nacional los $1.600 millones que solicitó la Casa Blanca para empezar a construir un muro entre Estados Unidos y México. También prevé $100 millones para la contratación de 500 agentes de la patrulla fronteriza y 185.6 millones para 1 millar de agentes migratorios. Estas cantidades coinciden con las requeridas a finales de mayo por el presidente Donald Trump.
China envía tropas a su primera base militar en África, mientras que una cadena humana salvó a una familia de morir ahogada en el mar de la Florida. Más noticias en el siguiente resumen. Un fiscal de Argentina solicitó la declaración indagatoria de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Giles Carbó, del gobierno de Mauricio Macri en un caso que investigan supuestas irregularidades en la compra de un edificio donde funciona esta institución. La Procuradora es acusada de delitos de fraude en perjuicio a la administración pública, cohecho y tráfico de influencias. 2 buques con soldados y equipamiento militar partieron del puerto oriental de Zhejiang después de que el Ejército de Liberación Popular celebró una ceremonia de despedida para las unidades que se encargarán de la nueva base en el Cuerno de África. Es la primera instalación de este tipo que China tendrá fuera de sus fronteras. Estados Unidos prueba con éxito escudos antimisiles en Alaska en medio de las tensiones con Corea del Norte. Esto tras una prueba fallida a finales de junio, por lo que el Pentágono anunció este miércoles que el ensayo de su sistema para destruir misiles de gran altitud es óptimo. Esto ocurre una semana después de que el régimen de Pyongyang probó su primer misil balístico intercontinental. El expresidente de Uruguay, José Mujica, se encuentra estable tras haber pasado 36 horas hospitalizado. La internista destacó que el político de 82 años de edad no entró en una situación de gravedad, sino que tuvo un cuadro que lo descompensó. Los médicos le ordenaron una semana de reposo. Una enorme cadena humana salvó de morir ahogada en una playa de la Florida a 9 integrantes de una misma familia que se vieron arrastrados por una fuerte corriente marina. 80 personas lograron rescatarlos. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 en punto de la mañana, vamos de inmediato a revisar los hechos que marcarán la jornada de este miércoles en lo que se viene. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantendrá un encuentro con el colectivo de mujeres que impulsan la lucha contra la violencia de género a las 11 horas en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet. A las 17 horas, el primer mandatario dialogará con el asambleísta por el Oro Montgomery Sánchez en el Salón Protocolario. La Secretaría Técnica de Drogas y la AME por segundo día continúan en las jornadas de asistencia técnica e intercambio de herramientas y estrategias municipales para la gestión integral sobre drogas, desde las 9 horas en el Hotel Río Amazonas. El IAEN inaugura la conferencia Recuperación Post-Terremoto, Gestión de Riesgos y Cooperación Internacional, un año después para hacer un balance sobre los procesos de recuperación y reconstrucción impulsados en las zonas afectadas tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Desde las 10 horas, los concejales del bloque de Alianza País se pronuncian sobre los cambios realizados en el plan de uso y ocupación de suelo por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda sin aprobación del Consejo Metropolitano. 8 de la mañana, 1 minuto, 1 hora menos en Galápagos. Aquí despedimos este servicio informativo. Manténgase en la señal de Ecuador TV. Ya se viene la comunidad. Que estén muy bien.